Les doy la bienvenida al ciclo de charlas de la Córdoba Game Jam 2026 que se estará realizando del 26 al 29 de enero. Recordemos que la Córdoba Game Jam se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, un espacio de encuentro para crear, aprender y compartir junto a la comunidad de desarrollo de videojuegos. Las entradas están disponibles con inscripción previa a través de nuestra web cordobagamejam.com.ar. Este evento es organizado por Videojuegos Córdoba o VICO con el acompañamiento de la Universidad Católica de Córdoba y de Global Game Jam. Queremos agradecer especialmente a nuestros sponsors IPAM, Surexu, Abilite, Evolabs, BitLogic, Gorilla Games, Indigo Gráfica y al apoyo de Women in Games Argentina y Adecor. Establish contact with Base Orion. Peggy 16. En Córdoba Capital hay un lugar donde el gaming se toma en serio, dedicados a la venta de hardware, videojuegos y consolas, con un objetivo claro: ayudarte a elegir bien. Acá encontrás nuestro gori técnico, que te asesora, mantiene tu PC y arma tu próxima computadora a medida. Luis, que te acompaña a elegir tu próximo periférico y componentes. Nati, que se encarga de que tu compra sea rápida y segura. Y nuestra CM, que hace que cada lanzamiento llegue hasta vos en el formato adecuado. Detrás de todo está Luquitas, gestionando los nuevos ingresos y la parte técnica del local. Estamos en Córdoba Capital, hacemos envíos a todo el país y trabajamos todos los días para ser un referente del gaming. Somos Gorilla Games. ¿Qué esperás para venir a conocernos? Pueden seguir las actualizaciones del evento en nuestras redes de Instagram, Córdoba Game Jam y nuestro servidor de Discord. Muchas gracias por ser parte de este encuentro y espero que disfruten de las charlas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Milanesio. Hoy voy a hablar un poco del rol de QA en el desarrollo de los videojuegos. Quiero empezar con una pregunta simple, que es que ¿a quién no le gustaría que le pagaran por jugar? Seamos sinceros, a todos nos gustaría que nos pagaran por jugar, sobre todo si hablamos de nuestro juego favorito. Lamentablemente hoy vengo a romper esa ilusión y vengo a contarle que la frase no es posible, pero que el rol de QA es mucho más interesante de lo que parece. Si alguna vez alguno de ustedes pensó en trabajar videojuegos o trabaja videojuegos, es porque les gusta analizar videojuegos, entender el sistema, mejorar la experiencia del usuario.
y muchas otras variables que van relacionadas a los videojuegos. Hoy voy a hablar un poco de QA. Seguramente muchos piensan que es solo encontrar bugs, tampoco es eso. Un QA tiene que ver con tanto mejorar la calidad del producto como mejorar la calidad del trabajo en el equipo y el proceso de desarrollo. No solo al final, sino desde el primer día que comienza el desarrollo del videojuego, el QA ya puede implementar mejoras en el desarrollo del mismo. La idea de esta charla es contarle qué hacemos los QA y por qué es tan importante en el desarrollo de un videojuego. Vamos a empezar con cosas sencillas, desde lo más básico, y vamos a avanzar un poco en qué hace el rol de QA dentro del desarrollo. Antes de hablar de QA, quiero contarles un poco de mi background. Eh, yo empecé como QA de un juego muy grande de Epic Games. Creo que todos los conocerán, un juego que tiene millones de jugadores, muchas skins y algunos bailes que después se hicieron virales en TikTok. Y actualmente trabajo en OdaClick, es una empresa que estamos desarrollando un juego indie, que ya les voy a comentar un poco más adelante. Trabajar en proyectos más chicos también es muy interesante porque uno siente que lo que hace dentro del proyecto tiene un mayor impacto a la hora de ver el resultado final. En mi trabajo como QA muchas veces el rol implica hacerse preguntas de qué pasa si el jugador hace algo raro, si aprieta un botón antes del tiempo de que el juego lo espere, o de que si el juego no responde a algunas acciones como se esperaba. Em, Vamos a hablar un poco de eso también. Y con el tiempo fui aprendiendo que aunque jugar y hacer QA son roles muy distintos, el objetivo siempre es el mismo, que es que ambos queremos una buena experiencia como jugador, lograr una buena experiencia. Vamos a, vamos a arrancar con un mito que hemos escuchado todos, que es que trabajar de videojuegos es jugar todo el día. Sobre todo si le decís que haces videojuegos, que sos QA de videojuegos para un adulto mayor y le explicas qué significa QA, automáticamente lo primero que se piensa es probar videojuegos o jugar todo el día para reportar un error o un bug o una falla que encontremos. Este es el mayor mito que vamos a escuchar dentro de QA. Empezando porque la realidad es que trabajar y jugar no son lo mismo, porque cuando jugas solamente estás buscando divertirte, mientras que cuando trabajas como QA buscas errores, buscas problemas, inconsistencias o mejorar la experiencia del usuario final, ¿no? Del cliente que va a probar el producto. Muchas veces como QA no jugamos de forma divertida, sino que repetimos una y otra vez la misma acción, buscando el problema o la falla antes de que la encuentre el jugador. Que muchas veces cuando la encuentra el jugador uno se ríe y se divierte, y cuando la encuentra el QA, lo que tenemos que hacer es analizar, documentar y ayudar a que mejore el producto final. Vamos a hablar de algunas diferencias clave entre jugar y probar. La principal es que cuando jugamos seguimos las reglas del juego, seguimos lo que el desarrollador y el game designer tienen preparado para nosotros. Mientras que cuando hacemos el rol de QA, estamos probando un videojuego, estamos haciendo testing, que se le llama, lo que hacemos es intentar romper esas reglas. Como dije antes, cuando un jugador encuentra un bug, muchas veces lo evita o se ríe. Mientras que un QA lo que tiene que hacer es volver para atrás, repetir los pasos, volver a hacerlo, cambiar las variables, intentarlo replicar de otra manera para intentar achicar la brecha y explicarle al desarrollador lo mejor posible qué es lo que produce el error y cuál es la falla detallada para que el desarrollador no tenga que perder mucho tiempo encontrándolo y pueda arreglarlo lo antes posible. Muchas veces probar un juego puede implicar saltar una pared 50 veces, hacer el mismo nivel una y otra vez sin avanzar, hacer combinaciones que un jugador normal no haría, y todo esto hace que el juego por ahí no sea divertido, pero es necesario, porque el jugador lo que quiere hacer es ganar, el cual lo que quiere hacer es por ahí que se rompe el juego y hacer que la experiencia del que vaya a ser el jugador sea atractiva. Entonces, vamos al punto más importante de la charla. ¿Qué hace realmente un QA? Acá a la derecha podemos ver
una muestra del juego que estamos actualmente desarrollando en OdaClick. Se llama WAGMI Defense. Es un Merge Tactics. Para los que no sepan lo que es un Merge Tactics, es un juego que combina RTS y Tower Defense. Sobre el rol de QA. El rol de QA no es decir, che, esto está roto, arréglenlo. Suponete, queremos hacer una jugada y el juego no responde, no tira bien la ficha o no funciona correctamente. Lo que tenemos que hacer como QA es reproducirlo, comunicarle de manera efectiva, como dije antes, los errores, fallas o bugs del juego al equipo o al desarrollador puntualmente. El QA aporta valor al equipo de muchas maneras diferentes. Primero, como les comenté, el tema de ayudar a detectar bugs, reportarlos y hacerlos conocidos para el equipo. Pero otras formas de aportar valor al equipo es, por ejemplo, anticipando un cambio o anticipando un error que pueda producir una nueva feature o una nueva mecánica del juego. Nosotros, conociendo las mecánicas del juego, al agregar una mecánica nueva, podemos pensar e interpretar qué otras mecánicas se van a ver afectadas por esa mecánica y prever antes de que suceda cuáles son las posibles interacciones que pueden generar fallas. Suponete, agregamos una mecánica de bloqueo con el escudo, pero sabemos que el personaje tiene una espada. Bueno, tenemos que ver el tiempo de la animación de la espada, porque el jugador no puede bloquear y atacar a la vez. Entonces, si agregamos la mecánica de bloquear con escudo, tenemos que testear o tener previsto que pueda haber bugs posibles a la hora de atacar con la espada, porque son dos mecánicas que tienen animaciones y el personaje no puede hacer ambas a la vez. Otra forma de aportar valor al equipo como QA es traduciendo los problemas técnicos a un lenguaje claro para todo el equipo. Muchas veces los programadores, los diseñadores, los artistas, los productores no tienen todos el mismo lenguaje. Por ahí algunos trabajan con un lenguaje más técnico y otros con lenguajes más cotidianos o tienen distinto lenguaje técnico. Entonces, el cual lo que hace es comunica de manera efectiva a todos los roles del equipo los problemas o los bugs que se encuentran. También aportamos una mirada objetiva de la experiencia del usuario. Muchas veces el QA es la primera persona que juega el juego como lo va a jugar un jugador, pero con una mentalidad técnica. Y nos enfocamos principalmente en que la experiencia del usuario sea la óptima. Vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre un QA Junior y un QA Senior. Cuál es la diferencia entre un QA que comienza en el rubro y un QA que tiene más experiencia y qué valor le puede aportar al equipo. Cuando uno empieza como QA, piensa que el rol suele ser principalmente jugar al juego encontrando el bug. Y al principio está bien, o sea, sí pasa un poco que cuando arrancamos como QA, lo que hacemos es jugar una y otra vez el mismo nivel, el mismo mapa, y le encontramos la quinta pata al gato para que no lo hagan los jugadores que les gusta hacerlo. Pero con el tiempo nos damos cuenta que es algo importante, que el rol de QA no sea solo eso. Los bugs es solo una pequeña parte del rol de QA y acá es donde está la diferencia entre un QA Junior y un QA Senior. La diferencia no está en cuántos bugs encuentra, sino está más bien en cómo piensa un QA Senior. Un QA Junior ejecuta casos de prueba y reacciona a los problemas que encuentra, mientras que un QA Senior, como les comenté antes, el ejemplo de las interacciones, anticipa estos errores. Un QA Senior que tiene experiencia, lo que puede hacer es entender el negocio, el producto y el impacto de cada cambio que van haciendo los desarrolladores, y usamos el testing como una herramienta para detectar esos bugs que ya preveemos. Como QA con experiencia, no solo trabajamos para detectar errores, sino que trabajamos en varios puntos importantes. Yo había pensado 5 para detallarles. Un QA desde un punto técnico puede identificar casos límites y escenarios complejos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un jugador se queda sin conexión en el medio de una partida? O justo cuando gana la partida. O el famoso vamos perdiendo y tiramos del cable, que todos lo escuchamos alguna vez. Bueno, un QA Senior busca las maneras de resolver estas inconsistencias que puede tener el juego. Desde el lado del producto, cuida la visión y la coherencia del juego. Esto hace referencia a que si el juego promete partidas cortas, no podemos tener un juego,
por ejemplo, Clash Royale, que promete partidas de 3 minutos, si el tiempo de búsqueda son 5 minutos, porque al final el jugador está buscando una experiencia rápida, un juego interactivo que dure poquito tiempo, y si los tiempos de carga son 5 minutos, al final está rompiendo con la experiencia, la visión y la coherencia del juego. Desde la experiencia de un QA podemos representar un jugador final. Y esto no es solamente jugar, como dije antes, sino que podemos probar, por ejemplo, el combo que haría un jugador experimentado que tenga más de 1000 horas en el juego para ver que las animaciones no fallen, que el daño vaya acorde, que no se generen eh, inconsistencias. Por ejemplo, no sé, haciendo un ataque, combinando 2 o 3 ataques, el juego de repente hace que todos los ataques peguen crítico por la combinación de teclas. Bueno, podemos probar estas cosas como jugadores con experiencia en diferentes juegos y en diferentes rubros para evitar esos errores. Desde los procesos de desarrollo, el QA puede mejorar, como comenté antes, cómo trabaja todo el equipo. ¿Cómo hace esto? Cada vez que arreglamos algo, algo nuevo se rompe. O algo nuevo va a generar una falla. Bueno, acá es donde como QA estamos atentos a repetir otros procesos dentro del videojuego para asegurarnos de que esto no termine siendo un incendio. Y el rol de QA también trabaja desde lo humano, porque se encarga de muchas veces de coordinar, eh, ordenar y reducir la fricción entre los diferentes miembros del equipo. Porque cuando encontramos un bug no es que le decimos al desarrollador, toma, esto está mal, arreglalo. Muchas veces le explicamos cómo esto puede afectar al jugador. Che, este proceso no está bueno porque demora mucho tiempo la animación y como jugador hace que la experiencia no sea muy buena. Suponete que entre comprar, cada vez que queremos comprar sobres de cartas, la animación dure 1 minuto. Si queremos comprar 10 sobres, que vamos a estar 10 minutos. Bueno, esto es algo que al jugador le produciría una mala experiencia de usuario y podemos transmitirla. Estoy llevando a casos extremos, lógicamente. Por eso muchas veces se habla del rol de QA no como un costo, sino como una inversión para el videojuego, ya que prevé errores y mejora la experiencia del videojuego. Em, no solo hacemos juegos perfectos, sino que hacemos juegos jugables. Esta es una importante frase de QA, porque la perfección es subjetiva. Eh, Uno puede creer este juego es perfecto, pero viene otra persona y dice, este juego a mí me parece muy aburrido, no me genera interés. Bueno, lo que buscamos como QA es que la jugabilidad sea buena y la jugabilidad se siente. La perfección es subjetiva. A eso hace referencia esta frase. Em, Nosotros muchas veces de lo que nos encargamos es que nadie impida que alguien disfrute de la experiencia del videojuego. La mayoría de las veces un jugador no deja de jugar un videojuego porque tiene muchos bugs, porque tiene errores. Muchas veces los jugadores se ríen de eso, se divierten o hacen videos y los suben a internet que se viralizan. Lo que hace un QA es que la experiencia no sea aburrida, no sea frustrante y sea divertida para todos. Porque una experiencia que es aburrida, frustrante o no divierte hace que un jugador deje de jugar. Por ejemplo, un jugador aprieta un botón que se usa para cambiar el arma y no aparece ningún cartel en la pantalla. ¿Qué puede producir esto? Que el jugador no se dé cuenta que está cambiando el arma y que recién cuando vaya a hacer un ataque pueda detectar qué arma está usando. Bueno, como QA se nos puede ocurrir que aparezca un cartel, una viñeta o algo dentro de la pantalla o una animación que le avise al jugador que se cambió el arma. Y esto al final no es un bug que reportar, porque no hay nada que esté fallando. Pero como experiencia de usuario es algo que se puede mejorar. Otro punto que se me ocurre es un checkpoint mal puesto. Suponete que avanzas muchísimo en un mapa, te morís y volvés lo que hiciste hace 45 minutos. A cualquiera le puede producir que eso Alt F4 y cerramos el juego y ya está. Bueno, poner checkpoint más seguido para que el usuario tenga una buena experiencia y no sea frustrante puede ser una mejora. Vamos a hablar un poco de las estadísticas, que por ahí a los que les gustan los números es muy importante. Estas estadísticas son sacadas del ISTQB, que es una herramienta de estudio para QA muy importante, y habla de que el 70% de los bugs críticos no se detectan antes de producción, perdón.
Cuando QA participa desde el principio del proceso de desarrollo, desde que se implementa cada feature que el desarrollador va sacando, muchas veces se corrigen errores antes de que se implementen al juego y esto reduce muchísimo el trabajo del equipo. Después también dice que el 60% de los juegos, de los jugadores dejan de jugar un juego por la experiencia o por la frustración y no por la dificultad del videojuego. A todos nos ha pasado que vemos un juego que aburre, no es difícil y no le produce un interés al jugador. Y algo que no te lleva a también forzar un poco como jugador el uso de la mente o el uso de las manos, de la habilidad, por ahí también puede tornar el juego en algo aburrido. Es importante destacar que un bug detectado en producción cuesta hasta 5 veces más que uno detectado en desarrollo. Y ni hablemos si se hacen virales y repercuten en la empresa, ¿no? Bugisoft, por poner un ejemplo. Eh, y también el retraso del producto final se reduce hasta en un 40% cuando el QA colabora de manera activa con todo el equipo. Como dije antes, apenas se saca una feature, si el QA la detecta y se puede reparar al momento, es algo que casi no genera tiempos de retraso, mientras que una vez que sale a producción y tenemos el juego funcionando, reparar eso tiene que pasar por varios procesos hasta que se implementa y genera mucha pérdida de tiempo y mucho gasto, obviamente. Y como cierre, vamos a recordar que arrancamos por una pregunta de que si te pagan por jugar. La respuesta es que no, pero bueno, ojalá ayude a que se entienda de que el trabajo es mucho más interesante, porque ser QA no se trata solo de buscar errores, sino que es un trabajo que se trata tanto de cuidar al jugador como cuidar al equipo de trabajo. Y hace que el juego se convierta en una experiencia agradable y pueda hacer que un juego llegue mucho más lejos. Para ser QA la verdad es que no hacen falta años de experiencia, es simplemente amor por los videojuegos, curiosidad, atención al detalle, ganas de mejorar las cosas en general. Em, si hoy después de esta charla a alguien le interesa el rol de QA, para mí me siento por realizado, más que contento. Para mí ya con eso la charla vale la pena. Acá les dejo todos mis datos de contacto, cualquier cosa, si tienen alguna duda o consulta, yo voy a estar acá respondiendo por el chat y les agradezco a todos, muchas gracias.